Bien, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el auditorio de Zona 3. Un gusto saludarlos y pues bueno, en esta ocasión vamos a dialogar con Mirza Flores, ella es diputada federal del Partido Movimiento Ciudadano y bueno, se vienen las conclusiones. Quiero darte la bienvenida primero, diputada. Mirza, ¿cómo estás? Eder, muy bien, muchísimas gracias por este espacio. Siempre es un gusto venir a Zona 3. Me Te encanta el agradezco. público que tienes, que es un público crítico, y también le mandamos un saludo muy afectuoso a Laura Mora. Claro que sí. Fíjate, Mirza, bueno, es la conclusión de un sexenio y me parece que de alguna forma pues se acerca otro que no habíamos tenido esta cuestión de mayoría total desde hace muchos años, quizás desde el siglo pasado, ¿no? Eh, ¿Ustedes cómo observan en esos momentos, cómo dejan el país, cómo se queda en esta conclusión que se tiene actualmente de su legislatura? Principalmente porque vienen temas muy importantes. El TEMEC, que se va a dialogar, las finanzas del país, el presupuesto. También existe pues toda esta problemática que al parecer no ha quedado totalmente solventada, como es lo de Dos Bocas, la cuestión del problema financiero que tiene Pemex, que por más que se trató de apoyarlos en esta ocasión, pues bueno, existe todas esas dificultades. Y quizás uno de los temas más importantes y que compete a todos, a muchos mexicanos, es el tema de salud, ¿no? Se tuvo, no se tuvo, y hoy se vuelve a hacer algo, una situación de un proyecto que, pues bueno, les toca a ustedes y también, pues ya, la zona, sobre todo, toda esta de implementaciones del futuro, le toca pues a una mayoría de Morena, ¿no? Eder, muchas preguntas en una, Sí, claro. pero son preguntas que nos llevan a la reflexión todas. El país, de manera histórica, para sus equilibrios, hace 2 siglos se define precisamente con las reformas de Benito Juárez, que tanto el presidente de la República se vanagloria de ser un seguidor de esta política progresiva, progresista, pues ha sido todo lo contrario. En aquel entonces se define que para quitarle el poder a una sola persona que recaía en este virreinato, la conquista, perdón, después con el imperialismo que quisieron imponer los conservadores de Claro. aquella época, se define que este país tiene que tener equilibrios. Y estos equilibrios se otorgan a partir de la Constitución con 3 poderes: el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El poder ejecutivo recae en la figura del presidente de la República, y eso todos lo sabemos. El poder legislativo en la figura de diputados y senadores en la federación, y en los congresos locales en los diputados locales. Y el poder judicial, pues obviamente en manos de los tribunales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la madre que cuida y salvaguarda la Constitución y los derechos de los mexicanos frente al Estado, y también de cómo el Estado debe de funcionar. Es decir, es un perfecto trinomio en donde se tiene que guardar los equilibrios para que no recaiga el poder en una persona o en un grupo de personas, y que esto permita que haya una democracia, que la república tenga vida y que esta democracia esté viva todo el tiempo. Lo que está intentando hacer Morena, que lo ha logrado y eso es grave, es la imposición de un gobierno autoritario, un gobierno que no escucha, un gobierno caprichoso y un gobierno lleno de tropiezos y de inexperiencia. En Jalisco, pues lo notamos poco, porque Jalisco somos un estado que hemos crecido en este sexenio notablemente en materia de educación, Claro. de salud, de infraestructura, carretera, infraestructura a la ciudad, transporte público, inversión extranjera que ha generado muchísimas fuentes de empleo, empleos bien pagados. Entonces, claro, en Jalisco no hemos visto la pesadilla que representa este gobierno federal a nivel nacional. Y con la primera pregunta que comienzas, que es el TEMEC, por supuesto que hay muchísimos riesgos que este tratado de libre comercio con Estados Unidos, que es nuestro mayor socio comercial, y con Canadá, pone en riesgo todas estas reformas caprichosas que ha intentado el presidente de la República obtener, que fue, como todos conocemos, su plan A, que hizo el berrinche porque no le salió su plan A,
Aparte, sí lo tenía presupuestado. Él sabía que su plan A no iba a funcionar, pero le funcionaba como un mecanismo de comunicación a los mexicanos y mexicanas, de queja, de hablar mal de los conservadores, de hablar mal de la oposición, de hablar mal de todo aquello que a él lo controlaba, ¿no? Los mecanismos de control que los mexicanos impusimos desde de más de 20 años a la fecha. Dos, su plan B. Tampoco su plan B funcionó. También lo tenía presupuestado. Él sabía que no iba a aprobarse el plan B en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Pero también le servía para tener una sonaja y estar hablando mal de todos aquellos que estaban en contra de sus reformas caprichosas. Y hoy el plan C lo vemos avanzar con mucha rapidez y representa, por supuesto, un riesgo no solamente para mexicanas y mexicanos, sino para todos los acuerdos comerciales que tenemos con nuestros socios comerciales en América Latina, en América del Norte y en Europa, así como en Asia. Porque no le estamos garantizando a la comunidad internacional la certeza de invertir en México, de generar empleos, de generar economía que esté circulando de manera saludable en nuestro país, porque quieren desaparecer al Poder Judicial como lo conocemos. Sí, claro. Y están desapareciendo, como lo vimos en la Comisión de Puntos Constitucionales este viernes pasado en la Cámara de Diputados, con la mayoría de Morena, PT y Verde Ecologista. Quieren desaparecer los organismos autónomos, estos organismos autónomos que no son del gobierno. El gobierno no tiene el derecho de desaparecerlos. Son organismos autónomos que fueron la creación y la lucha ganada de ciudadanos y ciudadanas que en México impusieron una agenda ciudadana para poder cuidar a quien nos cuida, para poder tener mecanismos de control, de transparencia, de eficiencia presupuestal, de eficiencia de los trabajadores al servicio de la ciudadanía y de eficiencia para la inversión extranjera, de eficiencia para regular todos los mecanismos de energías en nuestro país. Es decir, todos estos mecanismos de control al Estado mexicano pretenden desaparecerlos de un plumazo para que no haya nada que controle al Estado mexicano y también modificar por completo el Poder Judicial y el Poder Legislativo, pues ya lo tienen. Claro que estamos en un riesgo, Eder. Por supuesto que es un riesgo para la República. Mira, vamos a ir a un corte comercial, diputada. Y quiero dejarte dos preguntas. Uno, ¿cuál es tu opinión con respecto, bueno, lógicamente hay elecciones en los Estados Unidos y eso puede cambiar también el tema del Tratado de Libre Comercio? ¿Y cuál es tu opinión respecto al nuevo secretario de Economía, que es Marcelo Ebrard, que, pues, qué es lo que tú consideras si va a ser bueno para poder negociar lo del TEMEC? Vamos a un corte comercial y regresamos. Bien, estamos de regreso cara a cara. Les doy el teléfono aquí en cabina 33 18 80 7641 para cualquier pregunta con la diputada federal de Partido Movimiento Ciudadano, Mirza Flores. Te dejaba sobre la mesa, diputada, dos preguntas. Las elecciones en los Estados Unidos que también pueden modificar drásticamente lo del Tratado de Libre Comercio. Y también, ¿cuál es tu opinión con respecto al nombramiento del secretario de Economía y que va a ser el principal que va a negociar Marcelo Ebrard, ¿no? Yo creo que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, tuvo un acierto en nombrarlo hasta que no tome protesta, ¿no? Sí, es claro. En ser el virtual secretario de Economía, Marcelo Ebrard, porque desde mi punto de vista, primero es un hombre talentoso, sabe gobernar, ha estado en espacios de toma de decisiones y es un gran negociador. Es un hombre con mucho conocimiento, con mucha experiencia, que conoce muy bien no solamente el país, sino las relaciones con Estados Unidos, y más porque viene de un espacio en relaciones exteriores, sí, en donde le dejan... respetado, ¿no? Sí, y aparte lo hizo muy bien. Pero el riesgo que tiene Marcelo Ebrard de hacer un buen papel es que no va a tener canicas para ser un buen negociador con Estados Unidos, Canadá y la comunidad internacional. ¿Por qué? Por toda esta desaparición de los organismos autónomos que le generaban contrapesos al Estado y
con la modificación grave que quieren hacer del Poder Judicial. Eso, por supuesto, que es un riesgo. Claro que las elecciones de Estados Unidos pueden modificar el tratado de México, Estados Unidos y Canadá, este acuerdo comercial, por supuesto que lo pueden cambiar, pero de entrada, antes de que lleguen esas elecciones, aquí nos estamos ya disparando una rodilla en la forma en la que quieren dejar desmantelado los contrapesos del Estado mexicano, desmantelado todos los sistemas de evaluación, de revisión, de transparencia, de regulación, porque quieren regularse a sí mismos. Es decir, el discurso de la 4T, de la austeridad, ha sido un discurso tramposo y mentiroso, porque bajo el esquema de ser gobiernos austeros, están desapareciendo organismos de control. Y claro, pues es muy conveniente decir que bajo el criterio de la austeridad, para no desviar recursos de las mexicanas y mexicanos en organismos que no son tan importantes, bajo este recurso que convence en primer momento a mexicanas y mexicanos que no sepan de la importancia de estos organismos autónomos, con este discurso quieren atribuirse en distintas secretarías las funciones de estos organismos autónomos. Pero pues es como que un doctor quisiera operarse a sí mismo, que un policía se cuide a sí mismo y quitemos las cámaras de videovigilancia. Es como que quisiéramos creer que ¿para qué necesitamos policías si ya tenemos la ley y las personas sabemos cómo funciona la ley y cómo tenemos que comportarnos? No. Sí, es complejo, ¿no? A ver, no solo es complejo, había sido un triunfo, Eder, de los ciudadanos. Había sido un triunfo de todas las ciudadanas y ciudadanos que en este país habíamos hecho a la República, no solamente con estos mecanismos de control, sino con los contrapesos que representa cuidar al Estado. Que desde la ciudadanía, desde las personas expertas, técnicas, peritas en la materia, estuvieran siendo organismos de control del Estado mexicano. Entonces ahora, pues el Estado no va a tener control, ni va a tener al Poder Legislativo, que también sea un contrapeso, ni va a tener al Poder Judicial, que sea un contrapeso. Entonces, sí estamos hablando con los elementos jurídicos, que estamos hablando de cómo se está transformando nuestro país, nuestra república, en un Estado autoritario. Porque aparte, si lo que acabamos de decir no es suficiente, pues también este viernes en la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, por la mayoría de Morena, PT y Verde Ecologista, se aprobó que la Guardia Nacional pase a ser parte de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Es decir, esta militarización de la que tanto hemos hablado, de los riesgos que corremos en México de desaparecer las policías y militarizar el país, pues está cobrando vida lo que ha sucedido en países en Sudamérica y en Europa, cuando se militarizaron y cuando concentraron el poder en una sola persona. La historia la conocemos, Eder. La historia nos habla de los fracasos que han sido en términos ciudadanos, de derechos humanos, económicos, cuando los estados se convierten en estados autoritarios y desaparecen todos los mecanismos de control. Entonces, claro que tiene que ser un tema que mexicanas y mexicanos tengamos que estar preocupados y tengamos que estar ocupándonos. Quiero preguntarte sobre esta reforma del Poder Judicial. Ustedes de alguna manera estuvieron conteniéndola, pero bueno, se acaba su legislatura y viene una nueva y todo parece que va a entrar pues de manera frontal, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? A ver, en Movimiento Ciudadano fuimos en todo momento, todo este sexenio muy claros. En Movimiento Ciudadano, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, fuimos el dique que contenía al presidente de la República para que avanzara en estas reformas retrógradas, caprichosas, berrinchudas, pero sobre todo con graves riesgos para nuestro país. Fuimos muy claros al especificar
cómo teníamos que fortalecer al Poder Judicial. Y lo digo con conocimiento de causa. En la Cámara de Diputados, ahora que termina en estos siguientes días, estuve yo en la Comisión de Justicia y también pertenecí a la Subcomisión de Justicia Cotidiana, en donde trabajamos arduamente en la aprobación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y en la nueva ley para los mecanismos de justicia alternativa, los métodos de justicia alternativa. ¿Por qué me concentré mucho en trabajar en estas dos leyes y por qué para Jalisco fue muy importante haber estado presente en la creación de estas nuevas dos leyes y código? Porque es la forma en la que mexicanas y mexicanos pueden acceder a una justicia mucho más expedita, transparente, menos costosa, más rápida, más accesible. Y nosotros trabajamos en ese sentido para que se digitalizaran todos los procesos, que las personas, por poner un ejemplo, dentro del nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, pudieran llevar a cabo juicios orales desde sus comunidades de forma digital, es decir, que no tuvieran que viajar hasta la capital de cada uno de los estados para poder llevar a cabo sus juicios y acceder a la justicia de forma más rápida, que fuera mucho más barato, vamos a decirlo así. ¿Cuándo nos dimos cuenta que a la 4T no le interesaba que llegara a la justicia a las mexicanas y mexicanos y que fuera simplemente un discurso y sin ninguna fundamentación? Cuando el día de la aprobación en el Pleno de la Cámara de Diputados, también de manera tramposa, se aprueba un transitorio que de último momento se presenta, en donde especifica que no tiene responsabilidad de la Federación para dotar de métodos económicos de financiar a los estados para que transiten de la forma de impartir justicia como la conocen hasta ahorita a una justicia digital. Ahí nos dimos cuenta que era, pues que había sido simplemente un engaño, porque una ley que se aprueba sin presupuesto es poesía. Una ley que la aprueba sin asignarle dinero y la implementación de este dinero para que pueda esta ley cobrar vida, es un cuento para dormir niños en la noche. Entonces, desde ahí empezamos a decirle a la ciudadanía que era mentira que a la 4T le importara que las personas accedieran a una justicia mucho más amigable. Entonces, hoy, que no solamente no le están asignando presupuesto a los estados para la implementación de método para que la justicia se digitalice, que eso requiere de un proceso mucho más largo y tiene que ser procesos, transitorios y paulatinos. Y hoy que quieren aprobar esta reforma judicial, también retrógrada, que aparte se la sacaron de la manga, pues nos damos cuenta que no quieren, primero, que la justicia llegue a las personas y segundo, que la justicia sea un método de control para la presidencia de la República y todos los gobiernos de la 4T. Bueno, pues ya para finalizar, preguntarte también, diputada, la cuestión de la salud, ¿cómo queda en estos procesos en los cuales pues se implementó el INSABI, luego se quita y ahora se está planteando lo del IMSS, Bienestar, como una posibilidad para la atención de mexicanos que no tengan alguna cuestión? Lógicamente, por ejemplo, aquí Jalisco pues tiene su propia pues ayuda, sobre todo a las personas que no tienen, pero en el país, ¿cómo queda? No, queda completamente desmantelado todo el sistema de salud para las mexicanas y mexicanos. Completamente desmantelado como nunca en la historia de este país se había visto. Y yo invito a las y los jaliscienses a que primero conozcamos lo que está pasando en el resto del país, que sepamos cómo está haciendo la atención de salud en estados como Guerrero, Chiapas, Tabasco, Chihuahua, Durango, estados en donde quedaron completamente desmantelados estos sistemas de acceso a una salud digna para las personas. Y lo que sí tenemos en Jalisco, yo reconocí y en Movimiento Ciudadano reconocimos todo el tiempo y aplaudimos todo el tiempo la valiente decisión del gobernador del estado, Enrique Alfaro, el no entrar a este disparate de sistema de salud que quería implementar la 4T. Y fue muy valiente porque se estaba arriesgando y se estaba enfrentando a un presidente de la República autoritario, vengativo, rencoroso,
que claro, se las cobra, que cada que viene el presidente de la República Jalisco lleva a sus porristas para que abucheen al gobernador y cosas, cosas infantiles y showcitos como estos que no representan de verdad la calidad de las jaliscienses y de las y los jaliscienses. Pero sin embargo, Enrique Alfaro en el estado de Jalisco trabajó arduamente para dejar un sistema de salud con un andamiaje sumamente sólido. Todas las renovaciones a los hospitales en el estado de Jalisco, y voy a mencionar con mucha claridad los hospitales civiles, el hospital civil viejo, el nuevo y el que se está construyendo casi a punto de terminar en Tonalá. Más de 26 hospitales nuevos en el interior del estado, pero nuevos en donde no tenían ni centro de salud, bueno, ni dispensario médico. Hoy están funcionando y dando salud de calidad a los jaliscienses. Todos los demás hospitales que se renovaron con toda la infraestructura médica para poder atender de forma digna a los jaliscienses, junto con proporcionar el 90% de los medicamentos, de la tabla de medicamentos que tiene que dar el Estado, que tiene que proporcionar el Estado a los mexicanos. Eso solamente lo tenemos en Jalisco, Eder. En ningún otro lugar del país tenemos el sistema de salud y el andamiaje de salud que sí tenemos en Jalisco. Pero que no lo haya en todo el país representa también un riesgo para Jalisco, porque quiere decir que vamos a volvernos a enfrentar a un nuevo sexenio en donde el sistema de salud no le importa la 4T y otra vez vamos a ver un sexenio que no le va a generar recursos económicos al estado de Jalisco para la atención de las personas. Pero así como lo menciona Ceder, en temas de finanzas estamos viviendo una desaceleración importante en la economía de nuestro país. Nos estamos enfrentando al fin de un sexenio, pero también de un año en donde estamos viendo que hay una inflación creciente y los papás y mamás lo deben de haber visto. Hoy que inician clases, hubo una inflación de casi el 30% de todos los útiles y material escolar con el que hoy las niñas y niños entran a clases. Es decir, no es mentira, no es que aquí yo venga a criticar a la 4T porque esté en contra de todo, no. Estoy hablando de temas que le afecta de manera directa al bolsillo de las personas, a su forma de vida, al acceso a la justicia, al acceso a la educación. Hoy vemos a un estado en donde también desmantelaron el sistema de educación y son focos rojos que tienen que llamar nuestra atención en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación, en materia de economía, de inversión, en materia de justicia. ¿Qué país estamos hoy dejándole a la 4T? Son puros cheques en blanco, Eder. Y yo por eso invito a la ciudadanía a que nos hagamos muy conscientes de lo que está a punto de pasar en la Cámara de Diputados, que aparte de manera tramposa lo aprueban en comisiones. La semana pasada termina la legislatura el 30 de agosto. El 31 de agosto toma protesta la nueva legislatura y a partir del 1 de septiembre tendremos una nueva legislatura con una mayoría aplastante, una mayoría poco saludable y veremos lo que va a pasar. Es decir, le dejaron planchada la siguiente legislatura para que incluso de manera caprichosa puedan aprobar el mismo 1 de septiembre todas estas reformas que le hacen tanto daño a nuestro país. Bien, te quiero agradecer, diputada federal por Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, pues este diálogo, ojalá y bueno, pues tengamos ya, cuando finalices tu gestión, puedas también venir y platicar y ver todos estos proyectos que dejas, todas esas iniciativas. Y por lo pronto, pues bueno, agradecerte y aquí están los micrófonos de Zona 3 para ti y para todo, cualquier diputado que quiera venir. Muchísimas gracias, un saludo muy afectuoso a todo el público y a todo el equipo, sobre todo de Zona T, de Zona 3. Bien, vamos a un corte comercial y regresamos en unos momentos más.